Se incorpora a esta mesa con nosotros. Él es José Manuel Murgoitio y es profesor de Derecho Eclesiástico y lo queríamos tener con nosotros. Bienvenido, José Manuel. Muy bien, bien hallados. A las puertas de ese funeral del Papa Francisco y en este tercer día de Capilla Ardiente, que es la imagen que está dando la vuelta al mundo, estos 3 días que incluso ininterrumpidamente se puede visitar al Papa Francisco en ese ataúd de madera sencillo como él quería. Con él hablaremos enseguida, pero también nos está escuchando ya nuestra corresponsal estos días en Roma, Bárbara Celis, preparada también para ese funeral y viendo cómo poco a poco Roma se va llenando de gente. Bárbara, buenos días. Buenos días. Pues sí, me encontráis ahora mismo a las puertas de la Basílica de San Pedro. A mis espaldas podéis ver los preparativos para el funeral. Están organizando las sillas para los más de 50 representantes, jefes de gobierno, pero además hay como 120 delegaciones de países de todo el mundo que van a estar aquí. Y bueno, mientras aquí dentro siguen las colas para visitar la Capilla Ardiente. Las puertas se cerrarán a las 7 de la tarde y después comenzarán los preparativos para el funeral. Habrá que sellar el ataúd que se dispondrá por la mañana precisamente aquí, a mis espaldas, en la Plaza de San Pedro. Y bueno, a partir de ese momento, una vez oficiado el funeral, habrá 3 horas de procesión atravesando Roma para llegar hasta la Basílica de Santa María Mayor, donde será enterrado. Bueno, que esa es también la gran novedad con este Papa que ha elegido este lugar especial para él, para descansar. Bárbara. Sí, efectivamente, esto es algo inédito. Ha habido otros 2 papas que no están enterrados en San Pedro, pero a mí me llama mucho la atención que este papa, que era un papa humilde y un papa cercano a los menos privilegiados, ¿no? Con este funeral, con esta decisión de querer ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, lo que va a conseguir es que se organice la mayor procesión de este siglo por un papa a través de una gran ciudad, ¿no? Esto es algo absolutamente inédito en la historia. Se va a paralizar Roma entera porque la Basílica de Santa María Mayor está a 6 kilómetros de la Basílica de San Pedro. O sea que nos han dicho que durará por lo menos 3 horas, porque irán a pie los que llevarán el ataúd, seguidos por los cardenales, y aún no está muy claro quién más irá en ese séquito, pero quieren que la gente, que los romanos, que los italianos, que los turistas que han venido a saludar al Papa Francisco se puedan acercar a ese cortejo fúnebre. O sea que será un momento histórico. Desde luego ya lo está siendo desde el primer minuto y vemos como miles y miles de fieles ya han ido durante toda esta semana. De hecho, recordamos que esa Capilla Ardiente, que en principio iba a tener fin cada noche y se iba a interrumpir, al final se ha dejado la Basílica de San Pedro abierta para que todo el mundo pueda pasar hasta las 7 de esta tarde, pero mañana, aunque no se participe directamente con esas delegaciones en el funeral, sí que de alguna manera, como nos cuentas, Bárbara, turistas, romanos, italianos, se podrán acercar y en algún momento de ese recorrido hasta esta Basílica de Santa María quizá puedan ver y despedirse del Santo Padre. Efectivamente, además, se están instalando pantallas por toda la ciudad a lo largo de ese recorrido y como atravesará calles grandes, calles anchas como la avenida de Vittorio Emanuele, se está organizando todo para que el mayor número de personas puedan estar allí y participar de este cortejo fúnebre y de este último adiós. Y luego están las medidas de seguridad, porque efectivamente va a haber mandatarios de todo el planeta, va a haber muchísima gente congregada y las medidas de seguridad tienen que ser muy importantes. Sí, quizás eso sea lo más complicado. Es un reto para el Ayuntamiento de Roma y, por supuesto, para el Gobierno nacional que todo salga bien. Y para los romanos también va a ser un reto porque la ciudad va a estar completamente blindada, calles cortadas,
Quizás el problema que van a tener los romanos es llegar precisamente a esas calles por donde atravesará el cortejo, porque va a haber controles de policía, va a haber checkpoints, va a haber de todo. O sea que no va a ser fácil. Y Bárbara, ¿cómo es el sentir ahora mismo en Roma de sus ciudadanos? Hablábamos contigo el primer día, el lunes, cuando conocimos la noticia del fallecimiento del Papa, un día que era festivo, hoy por cierto vuelve a ser festivo, que pilló, podemos decir, a todo el mundo por sorpresa, a pesar de que él estaba enfermo, pero acabábamos de verlo ese domingo de resurrección con su bendición Ubi et Orbi en el balcón en la plaza de San Pedro. ¿Cuáles son hoy los sentimientos, una vez que han pasado estos días, ahora ya a las puertas del funeral y desesperado cónclave? Bueno, pues digamos que la gente ya ha digerido esta noticia, obviamente. La tristeza inicial ha dejado paso, bueno, sobre todo yo creo que los italianos a la expectativa, ¿no? Porque este era un papa muy querido y de hecho estas largas colas están demostrando cómo la gente le respetaba y le quería, ¿no? Porque en el seno de la Iglesia es posible que es posible. Bueno, pues se interrumpe la conexión, ya saben que hay cientos, miles de medios ahora mismo en Roma intentando conectar cada uno con sus cadenas, con sus diferentes medios informativos. Si nos escucháis, si no, se lo diremos. Muchas gracias a Bárbara Celis, que sigue trabajando, como el resto de medios allí desplegados. Nos ha dado algunos detalles del funeral, Martina, pero queremos seguir conociendo más sobre este funeral que hace historia. Sí, Bárbara nos ha contado algunas curiosidades, pero queremos seguir aportándoles más detalles. Como saben, será mañana, comenzará a partir de las 9:30 a 10, se celebrará en la Basílica de San Pedro y la liturgia será presidida por el cardenal Giovanni Battista, es el decano del Colegio Cardenalicio. Los gastos de todo el sepelio corren a cuenta de un donante anónimo, así lo establece el testamento del Papa del año 2022. No ha trascendido nada sobre ese donante ni su procedencia, pero Francisco dejó claro que los gastos no quería que corriesen por cuenta de la Iglesia. También ha dejado gran parte de su capital a los más necesitados y los presos. Precisamente serán ellos, los pobres, los migrantes y los rescatistas, los que acompañen el sepelio desde la Basílica de San Pedro hasta la Basílica Santa María la Mayor, donde quiere ser enterrado con la Virgen. A esa basílica iba siempre antes y después de sus viajes apostólicos. A partir de entonces, 9 días de luto, donde se celebrarán diferentes misas en Roma por su memoria, y en 20 días tendrá que convocarse el cónclave. Gracias, Martina. Bueno, pues estamos conociendo estos detalles, José Manuel. No sé si cada papa tiene, bueno, pues deja un poco elegidas sus preferencias llegado el momento de la muerte. En este caso ha sido muy claro el Papa Francisco. Hombre, probablemente haya sido el primero en mucho tiempo que ha cambiado lo que es el rito de la celebración de las exequias de él en concreto y del Papa, ¿no? Ya veremos el próximo si lo mantiene o también introduce su quehacer, ¿no? Sus criterios, ¿no? Es verdad que cada papa tiene una impronta específica y la deja en sus actos, ¿no? Y evidentemente Francisco la ha dejado hasta no solo en su muerte, sino después de su muerte, ¿no? Bueno, y también lo que ha marcado su perfil, pues lo ha llevado hasta el final, ¿no? Es un papa de signos. Hueco también para personas vulnerables, para migrantes, sí, para personas pobres. Sí, sí, es un papa de signos y ha querido llevar esos signos hasta su funeral, ¿no? Y su propio entierro. Pues nos estaba contando la corresponsal que el hecho de ir hasta la Basílica de Santa María va a suponer, pues eso, que desfile como una especie de procesión cruzando toda la ciudad. Sí. Eso va a suponer mucha gente viéndolo pasar, aunque él no quería exhibirse, por decirlo de alguna manera, al público. Sí, bueno, yo creo que decía el otro día uno de los responsables de la seguridad del Vaticano, de la Guardia Suiza o de la Policía del Estado de la Ciudad del Vaticano, que uno de los principales problemas que tenían era cómo iban a organizar esa procesión desde la Basílica hasta Santa María. Bueno, lo que está claro es que va a ser una de las imágenes del año, sin duda, ya está siendo la noticia del año, pero ese funeral lo va a ser, José Manuel.
por lo que supone y por la presencia también de quienes van a estar. Hombre, desde luego, un funeral de un papa siempre es un momento histórico y es un momento emocionante, tanto por los creyentes como a lo mejor para los que no son creyentes, como un momento histórico, ¿no? Pues, al fin y al cabo, es decir, la figura de un papa siempre lleva a cabo una impronta, y un papa como Francisco que ha trabajado determinados valores y ha insistido en determinadas cuestiones, ¿no? Bueno, pues habrá un ligero, leve turno para los colaboradores, que nos iremos enseguida a publicidad, pero por si queréis decir algo. Sí, lo estábamos hablando antes de empezar el programa con Luis, con Antonio y con José Manuel, que independientemente de la fe, del credo de cada uno, este ritual siempre produce fascinación. Probablemente no hay nadie como la Iglesia Católica que tenga la virtud de generar estos rituales que, más allá de la fe, en lo estético producen una fascinación que tiene paralizado a todo el mundo, y más aún con este relato que nos contaba Martina de estos hitos que son inéditos o insólitos o poco frecuentes en la historia del papado. Me imagino mañana que esa imagen ya va a ser parte de la imagen de la historia del imaginario del siglo XXI, esa comitiva con el cuerpo del Papa recorriendo esos 6 kilómetros hasta la iglesia de Santa María la Mayor. Y eso queda en la retina, y eso también explica, en cierto modo, la popularidad de este Papa y el peso que ha tenido su mensaje en estos años. Un mensaje que ha llevado de manera póstuma hasta sus últimas consecuencias, es decir, incluso pretendiendo que algunos presos de cárceles italianas estén participando mañana en sus exequias. Ese mensaje tan potente de cercanía con los menos privilegiados ha sido su gran legado, va a ser su gran legado, y muchos esperamos que quien le sustituya lo mantenga con la misma energía que él lo tuvo. Sí, es un acontecimiento espectacular, ¿no? Aparte de histórico, que eso es bastante obvio, espectacular, y además es un momento de la comunicación, de la era de la comunicación como no habíamos tenido nunca, ¿no? Entonces el hecho de transmitir ciertos mensajes con una resonancia que no se habría tenido nunca, pues eso lo hace todavía más espectacular, si cabe, ¿no? Pues espera que llegue el cónclave, porque ahí sí que el tema tecnológico, digamos, ¿no?, que no ha existido en cónclaves anteriores. Exacto, yo me preguntaba cómo se tramitará, cómo se gestionará la información que vaya saliendo del cónclave y de las votaciones. Ya pueden tener bien blindados a esos Tenemos muy cardenales. reciente, además, no les dejarán entrar con móviles, ¿no? Supongo. No, tienen que dejar el móvil. Sí, no puede haber ni una comunicación con el exterior, cosa que hablábamos antes de la película de Cónclave, que estamos todos, que la hemos visto muy recientemente, y parece que estamos un poco más en la situación, claro, ¿no? Claro, Puestos te permite en el hacerte una contexto. idea de lo que se vive de puertas adentro. Antonio. Sí, hablar después de José Manuel Murgoitio, que es un auténtico experto en la materia, pues evidentemente es complicado. Pero ya desde un punto de vista, si quieres, más empresarial, a mí lo que me sorprende es la organización de todo esto. La organización por varios motivos. Primero, por el extraordinario volumen de gente que se aglutina en Roma en muy pocos días. Por otro lado, en el gran número de mandatarios, de jefes de Estado, de Gobierno, con lo cual la seguridad que implica todo esto, el tema de protocolo, que aparte en paralelo es todo televisado, y ya no televisado, o sea, a nadie se le escapa ya las imágenes de la Plaza de San Pedro, ya todos con los móviles fotografiando y grabando el momento. Y luego, bueno, pues esta expectación que tiene, que a todos nosotros nos gusta hablar, pues eso de, y los cardenales pueden entrar con móvil o sin móvil, y entonces si entran sin móvil, ¿cómo se filtran las noticias? Bueno, pues ¿cómo se sabe quién ha ganado y quién ha quedado segundo? Como hablábamos antes, que sabíamos que el Papa Francisco había quedado segundo en el anterior cónclave. Bueno, pues todo esto, pero para mí la organización me parece algo espectacular.